¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Esta semana el debate sobre el incremento en los precios de la gasolina y otros energéticos ha desatado nuevamente el debate que nos encanta tener, por cierto, siempre en épocas de vacaciones. Las razones por las que están subiendo los precios de los energéticos, particularmente los que utilizan los vehículos donde nos transportamos, son varias, no solamente es una. Desde luego que hay quien está tratando pues de ganar en este río revuelto, pero también es cierto que los precios en el extranjero, que son de referencia, fijan los precios que nosotros pagamos y que la infraestructura que se utiliza pues no es la misma la que funciona en un lado de la República que en otro. Y a esto pues tenemos que sumar que en efecto el precio de la moneda se está moviendo. Quisiéramos tener el precio de la gasolina en idéntico nivel, entonces tendríamos que regresar a subsidiar. Y si subsidiamos, entonces tenemos que quitar dinero público que hoy se está usando para otras cosas, para regresarlo a fijar el precio de la gasolina. Mire, me está oyendo con complejidad, es que el problema es complejo y vale la pena entenderlo y vale la pena educarnos para poder reaccionar con mayor racionalidad frente al incremento del precio de los combustibles, que en efecto a veces se da a la alza, pero también a veces a la baja. Hoy hablaremos del transporte y las gasolinas con un panel que nos va a ayudar a comprender. Comenzamos. Pues es el tema de la semana, así es que hablaremos del transporte y las gasolinas, como anunciaba hace un momento. Tengo la suerte de contar con quienes desde la política pública, desde el uso, desde la especialidad, desde la propuesta, han venido tratando este tema. Les doy la bienvenida, les agradezco que estén aquí. Como es tradición Espiral, les voy a pedir que ustedes mismas se presenten. Jesús, comenzamos contigo, nombre, apellido y por qué estás aquí. Muchas gracias por esta oportunidad, Rafael. Me llamo Jesús Padilla, soy presidente de Coparmex Ciudad de México. Has sido uno de los constructores de la nueva movilidad de la Ciudad de México. Te tocó justamente desarrollar las líneas de Metrobús, lidiar no con la política en grande, sino con la política en pequeño para organizar la vida de los transportistas. Te agradezco mucho que estés aquí, que nos compartas. Hanna Palacio, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias. Toca presentarte. Pues mi nombre es Alejandra Palacios, me dicen Hanna. Soy comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, que es el organismo del Estado mexicano responsable de velar porque haya competencia en los mercados. Es una comisión que está enfrentando casi diario dilemas. Muchos. Hoy hablan de transporte, ayer andaba en otros temas. Sí es tema de nuestra época, no ha cambiado. Pues mira, hoy ya hablé de gasolinas, de transporte y del sistema financiero. Nada más hoy. Pero bueno, es la enorme oportunidad de que los mercados funcionen para el bolsillo de los consumidores. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Osana Monroy, bienvenido. Pues cada que hay gasolinazos, te invito, vas a decir que soy una gente interesada. No, para nada, para nada. Mi nombre es Gonzalo Monroy, consultor en temas de energía, con 17 años de experiencia, toda la parte de regulación, la parte comercial, la parte operativa, donde están los fierros que hacen juntamente con todos los centavos, cómo se mezcla uno con el otro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De nuevo, Jonathan Vázquez, así como dice Alejandra, que le dicen Hanna, Jonás. Gracias, Ricardo. Encantado de estar acá. Gracias por la invitación. Saludos a la gente que nos ve. Jonás Vázquez, fundador de Comunica la Ciudad, apasionado del tema urbano y de la estrategia de comunicación en el fenómeno urbano. Nos gusta mucho entender esta antropología de la ciudad, del medio ambiente, del cambio climático, del transporte, de la movilidad, del desarrollo urbano, de la vivienda. A eso nos dedicamos, a hacer comunicación sobre estos temas hace un buen tiempo. Y te gusta la montaña rusa, ¿no? El lunes te vi entusiasmadísimo en redes por la propuesta del subsecretario Herrera de regresar la tenencia y el martes te vi en la lona. Pues así funcionan a veces estas cosas. Así es la ciudad también. A veces la ciudad nos entrega lo mejor de sí y a veces nos ofrece claroscuros. Entonces hay que estar pendientes de eso, hay que comunicar eso. A ver, vengo al primer tema. Los
productos y los servicios que usamos los seres humanos cambian de precio, a veces suben, a veces bajan y la única ley que les rige normalmente es la de la oferta y la demanda, digamos, si el mercado más o menos funciona. Pero hay algunos productos que nos ponen muy, muy de malas, ¿no? Yo diría, si sube la tortilla nos ponemos muy de malas, ¿no? Si sube la gasolina nos incendiamos. Y si sube el precio de la gasolina, o sea, en época de vacaciones, entonces sí es el acabose. Y resulta que los precios de la gasolina están creciendo. Y que en realidad los energéticos son precios que se están moviendo a la alza. Ha habido distintas explicaciones, ¿no? En 2017 la explicación es que pues estábamos quitando el subsidio, ¿no? Tú aquí nos diste unas explicaciones larguísimas de qué pasó ahora este diciembre con el tema de las TARS, ¿no? Las terminales donde se almacenaba la gasolina y la lucha contra el huachicol, digamos, hizo que la oferta enfrentara problemas serios, eso hizo que subiera el precio. Otra vez está subiendo y el presidente dice en esta ocasión, el problema fundamental está siendo la manipulación que algunos distribuidores están haciendo con el combustible. Digamos, oligopolios en tema de gas, 6 concretamente empresas que están controlando, también se influye en la gasolina, propuso incluso que la Marina o el gobierno pusiera gasolineras para bajar los precios. Hoy apareció una iniciativa, Alejandra Palacios, justamente para controlar vía legal, ¿no? Una ley que prohíbe el aumento de los precios de los combustibles. Es decir, el tema está ardiendo. Entonces, para entender un poco el diagnóstico, les pido que me den su explicación, la que tengan, la que nos puedan compartir de por qué están subiendo los energéticos y por qué nos cuesta tanto trabajo entender que a veces suben y a veces bajan. Bueno, principalmente empezaría yo describiendo cómo estamos al día de hoy en los precios, cómo se determinan, cuáles son los elementos. Hay 4 elementos clave. Primero es el precio de la gasolina de referencia, que típicamente es el de la costa del Golfo del lado americano. Tenemos el costo de logística. Estos dos, ahí están justamente la parte en logística, los ductos, las terminales de importación, incluso hasta los costos del tren y en parte la pérdida operativa mal llamada huachicoleo. Esos dos términos están referenciados en dólares, ese es un elemento clave. Hay un tercer elemento que es justamente el margen de los gasolineros tan satanizados estos últimos días. Y por último está la parte de los impuestos. ¿Los estás nombrando jerárquicamente? Jerárquicamente. O sea, en importancia. Exactamente. Justamente tenemos aquí 3 elementos clave. Tanto el precio de referencia como el precio del dólar simplemente son cosas que están a la alza, son variables completamente. Puede un día subir mucho pues, o bajar considerablemente. ¿Dónde se da o por qué se da el elemento de la subida de los precios? En el último mes ha subido 20% con respecto al precio de referencia. El precio del dólar, aún con la debilidad que está pasando en Estados Unidos, también ha tenido un repunte considerable. Esos dos son los principales 2 elementos que lo ha subido. A ver, ¿no son los gandallas de los distribuidores? No tanto, no como la gente lo imagina. Un elemento clave aquí es justamente que incluye la parte de la logística, que es donde se está inflando muchísimo más. Aquí el punto de referencia es justamente de que, salvo 3, 4 marcas que están trayendo su propia infraestructura, sus propios trenes de suministro, prácticamente todos están montados sobre la infraestructura de Pemex, y una infraestructura bastante insuficiente y en muchos casos ya decrépita. O sea, Pemex sería responsable del alza del precio. Sus insuficiencias o en este caso sus faltas de inversiones. Un elemento que sí hay que recordarlo y seguramente la gente se va a acordar, justamente un elemento clave o lo que más nos mostró el desabasto en los primeros días del año fue de que no tenemos suficientes terminales, no tenemos suficientes ductos y no tenemos capacidad de importación tampoco. Los 2 variables. Yo a lo que dice Gonzalo agregaría otras explicaciones o iría un poco más al detalle. O sea, como dice Gonzalo correctamente, son estos 4 elementos los que determinan el precio de la gasolina. Uno es el precio de referencia o el precio de importación. Ahí en realidad somos precios aceptantes, es decir, lo que cuesta el producto en Estados Unidos, pues a ese precio compramos y a ese... No podemos fijarlo nosotros. Eso no lo podemos si fijar nosotros. Si en Los Ángeles vale tantos dólares... Y tú importas la gasolina de ahí, pues es lo que cuesta. Y con el tipo de cambio, pues digamos, sube y baja por lo que cuesta la gasolina ya, más los movimientos del tipo de cambio. Pero si el dólar está bajando, hoy está en su nivel más hoy, bajo. Pero 18, digamos sí. la semana pasada, o sea, también aquí hay que ver que hay rezagos, ¿no? O sea, la gasolina que yo hoy cargo en mi tanque probablemente se compró hace un par de semanas y estuvo almacenada algunos días en la terminal y eventualmente la transportaron a la estación de servicio en donde yo cargo mi tanque de gasolina.
Luego, como dice Gonzalo, está todo el costo de logística. Y el costo de logística es un costo bien importante. Y ahí podríamos tener ahorros relevantes en la medida en que se empieza a usar más ferrocarril, en la medida en que haya más terminales de almacenamiento, en la medida en que otros, además de Pemex, importen y venden gasolina. Ahí hay un área de oportunidad enorme. Ahora es un tema estructural y hay que trabajarlo. O sea, nosotros en la comisión llevamos años diciendo que el gobierno tendría que pensar en sistemas logísticos integrales. O sea, yo tengo que importar gasolina de Houston o de San Diego. ¿Cómo le hago para colocar esa gasolina en Guadalajara, que es de los lugares más complicados para llevar gasolina, de la manera más barata posible? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué terminales de almacenamiento necesito construir? ¿Qué puertos tengo que construir? Si lo hago a través de ductos, si amplío o fortalezco las redes de los ferrocarriles, si compro más pipas, si eso lo hago de manera más barata. Entonces, ese es un tema. A ver, te provoco con la misma pregunta. Pero, ¿y es Pemex quien debe hacer eso? Es Pemex y los privados. O sea, yo creo que es un tema de logística. A Pemex no le alcanza. Pemex Logística no tiene el dinero para hacer todas estas inversiones. Los cálculos que tenemos nosotros es que el dinero que tiene hoy Pemex Logística en el presupuesto de egresos de la Federación le alcanza para construir 5 terminales. Y en este país necesitamos 50 terminales más 8, no sé, estoy exagerando, pero 10 puertos y todo un sistema de logística mucho más amplio. Se necesita la inversión de los privados, pero déjame acabar. Entonces, esos dos costos son el costo de la gasolina en las terminales. Y luego hay un paso que es el costo de la gasolina en la estación de servicio. Y la diferencia entre el costo en la terminal y el costo en la estación de servicio es que a este costo base le sumas lo que te cuesta llevar la gasolina de logística de última milla, que digamos, a mi juicio, Gonzalo es más experto en términos de costos, es relativamente barato. Los impuestos, que es un porcentaje importante, hay que decirlo, y los márgenes en la estación de servicio. Entonces, que es donde dice el presidente que se está abusando mucho. Exacto. Entonces, cuando uno escucha al presidente hablar respecto a los márgenes, lo que hay que entender es que el presidente no está hablando del precio en toda la cadena, sino que él está diciendo que el margen en estación está subiendo. Hubo hacia finales del año pasado, ahorita no tengo los datos más recientes conmigo, que el precio en la TAR bajó. La TAR es en la terminal de almacenamiento. Y el precio en la estación de servicio no bajó. Lo que quiere decir es que ahí se ampliaron los márgenes. O sea, ahí el presidente tiene razón. Los números de la comisión, al menos hasta diciembre de 2018, que es, digamos, el análisis de todo 2018 que tenemos, es que sí. A ver, en términos de... Que el precio en la TAR sube y baja. En lenguaje de calle, ¿sí andan de gandallas los gasolineros? Es que lo que hay que hacer es analizar por qué aumentaron los márgenes. Esa es la parte más delicada y es la que toma tiempo y es la que es más relevante discutir. Entonces, el precio en la TAR se mueve y el precio en la estación de servicio también se mueve. En una circunstancia de mucha presión competitiva, en donde todos compitan contra todos, haya muchas estaciones de servicio, nadie se ponga de acuerdo con nadie, esas fluctuaciones deberían de moverse más o menos en términos iguales. Ya tenemos más o menos allí el marco general, vamos a poder con el microscopio meternos en algunos de los argumentos, pero déjame, Jesús, llevar la pelota a tu terreno. Yo me he tocado discutir incluso acaloradamente con algunos colegas cuando dicen que, bueno, el que suban las gasolinas solo afecta a los muy pocos que tenemos automóvil. Que en realidad, pues a los segmentos de la construcción social menos favorecidos, lo que pase con las gasolinas no importa. Si esto es así, ¿por qué en general, en todos los estratos, nos enojamos cuando sube la gasolina? Si la gasolina nada más afecta a unos cuantos, a los que tienen un Corvette, un Porsche o un carro de estos de 8 cilindros. Claro, muchas gracias. Primero, creo que después de escucharlos está claro de que hay que entender cómo se comporta el mercado y las variables económicas que lo afectan y que no por decreto se tiene que subir ni por decreto se va a poder bajar. Eso es algo muy importante. La otra es que más allá de la sensibilidad de quien tiene que pagar más, que es el transporte público, más allá del privado, ciertamente es que cuando venían aumentos había movimientos sociales muy importantes inducidos hacia la no alza de los combustibles, cosa que ahora no sucede, ¿no? Quienes promueven esos movimientos ahora están del otro lado, ya no los promueven. Y la otra parte es que el 70%... Pues estarías diciendo que no hay movilización todavía. Ahorita no hay movilización. Porque los líderes de antes hoy están no se animan a salir. ¿Están dentro o no se animan? Se pasaron del otro lado, no se animan todavía.
Entonces, el 70% de la población de este país se mueve en transporte público. Claro que es impactado de manera directa, es el principal insumo con el que se mueve el transporte del país y afecta de manera directa tanto el costo del pasaje como los costos de la operación del transporte. Entonces sí tiene una implicación directa sobre la economía, sobre los costos de la operación, sobre lo que el usuario tiene que pagar para poder trasladarse, y ahí tenemos como resultado el tipo y calidad de servicio que hay en todo el país. Eso es una evidencia que todos podemos encontrar en cualquier capital. A ver, yo te pido nada más si pueden añadir, Jonás, a este último punto. Esto sí afecta a la población en general. O sea, no es cierto que solamente el que tiene carro. No, sin duda, sin duda. El uso del automóvil, mientras este programa va a durar que 1 hora más o menos, mientras nosotros estemos aquí platicando en el mundo, van a morir unas 200 y cacho personas en accidentes viales. En el mundo mueren cada 25 segundos una persona en un accidente vial, y eso tiene que ver justamente, me parece, con un abuso que hemos hecho del automóvil privado, que genera esto que conocemos técnicamente como externalidades, que es el daño que le genera a otros, básicamente, y que no internaliza el poseedor de un vehículo. Quienes tenemos un vehículo particular en México, tenemos un buen tiempo, más o menos desde 2011, que el presidente Felipe Calderón decidió abrir la puerta a que los estados pudieran, o sea, que se volviera, por ejemplo, el tema de la tenencia que hablamos, un impuesto local, ¿no? Sí afecta. Quien considere que el combustible como tal, que las gasolinas, que el incremento o que la disminución en su precio no tiene un impacto importante en el resto de la población, se equivoca en términos de externalidades. A ver, Gonzalo, es que aquí estaba Jesús sugiriendo un tema político que no quisiera irme sin cerrarlo. O sea, lo que estaba diciendo, voy a repetir, si me equivoco me corriges, que había liderazgos sociales interesados en alterar el orden social utilizando las gasolinas como argumento, como propósito. Francisco Abundis, que tiene esta compañía de demoscopía, ¿no? Parametría, que mide opiniones a través de sondeos, encuestas, asegura que en 2017 el crecimiento de Andrés Manuel López Obrador fue notable en esos primeros meses de 2017, está ligado con el tema del aumento del precio de la gasolina, justamente con el famoso gasolinazo. Y sobre todo con el compromiso que asume el ahora presidente de que no suban los precios de la gasolina si él llega. O sea, esta fue una bandera de campaña. Si es difícil para alguien que presentó esa bandera de campaña ahora decirle, pues fíjate que los precios del mercado se determinan por variables que tú no controlas, así es que pues resígnate y dile a tu votante que no le vas a poder cumplir. O sea, ese elector se va a sentir profundamente decepcionado si no le cumple. Ahí lo que hay es una decisión, digamos, de política pública en términos de para cuánto te alcanza. O sea, lo que es una realidad es que en México durante muchísimos años el precio de la gasolina estuvo regulado y controlado. ¿Qué quiere decir controlado? Es decir, que subsidiábamos para que no se moviera. Directamente estaba subsidiado. Como estaba, o sea, como funcionaba antes es que el gobierno en su presupuesto decía el precio de la gasolina va a costar tanto. Como precios de garantía en el campo. Un precio el fijo. El jitomate vale 2 pesos. Un precio fijo, único, nacional de tanto. Los costos, ya veíamos, logísticos, el margen que también estaba asegurado al dueño de la estación de servicio, pero los costos logísticos y el de la gasolina, el precio de referencia, ese no dependía del gobierno. Si el precio del petróleo estaba muy alto, pues resulta que la gasolina costaría más de lo que costaba y entonces el gobierno tenía que subsidiar la diferencia porque se había acostumbrado a un precio. Si por alguna razón el precio del petróleo estaba muy bajo, ganaba dinero. Entonces era lo que se llamaba un impuesto buffer, porque en principio dizque era un impuesto, pero en realidad cuando el precio de la gasolina estuvo subiendo en 2014, 15, 16, se volvió y ahí es donde venía la crítica. Pero llevábamos muchos años como mexicanos acostumbrados a que el precio era fijo. El precio de la gasolina en todos los países del mundo por eso no nos es gusta. Un ecocardiograma. Siempre. En Estados Unidos, ahora, en Europa. Europa. Es un ecocardiograma que ha generado también revueltas. O sea, si uno mira los problemas Brasil, que se están viviendo en Brasil o en Francia, los chalecos amarillos, pues tienen que ver con el mismo problema. Por eso, a ver, no es un problema mexicano. No, pero el caso particular de México, sí estábamos muy acostumbrados, muy muy mal acostumbrados a que el precio era...
Y entonces, pues Exacto. este cambio ha sido dramático. Me voy a corte. Digo, yo sé que ustedes no son antropólogos, pero se entiende bien por qué nos está molestando. Pues si uno está acostumbrado a que el camino es amarillo y de repente me lo ponen azul, pues sí tengo que meterme en problemas cuando me cambian de jugar fútbol, soccer a jugar rugby. No es lo mismo. Voy a corte, regresamos. Bueno, esto, insisto, de los combustibles nos enciende a todos en la conversación. Yo quisiera profundizar, ponerle microscopio a algunos argumentos que ya estuvo presente. Decía la presidenta de la Comisión de Competencia, Alejandra Palacios, que sí hay pistas, sí hay información para suponer que concretamente los gasolineros podrían estar aprovechando esta variación de precios, pues, o este río revuelto, para ganar más, para agandallarse. Si abro el tema a los gaseros, y también el presidente se refirió esta semana, el lunes, a esto, las compañías gaseras en este país son pocas, ¿no? O sea, hablan por lo menos de 6 grupos, casi todos, por cierto, de origen de la misma región del país, todos vinculados de alguna manera con la última letra del abecedario. No voy a insistir, pero... Y que ellos sí pueden, en efecto, hacer pactos para manipular los precios y también mover, no a partir de las reglas del mercado, sino de otras reglas, el precio que acaba pagando el consumidor. Luego, en el tema, déjenme ir más allá, en el tema de Pemex, sí hay ciertas ineficiencias donde, si me permiten decirlo, pues el sindicato se ha encargado de mantenerlas, porque también hay negocio en esa ineficiencia. Es decir, si hay variables no directamente de mercado, no directamente económicas, que podrían estar llevándonos a esta subida. Yo quisiera que me ayudaran a poner qué tan importante es, con los datos que tenemos hoy, qué tan graves, o en otras palabras, ¿son ellos los responsables de lo que está pasando? ¿Son los principales responsables? ¿O son meramente un chivo expiatorio de un problema que nos trasciende? Y ahí suelto la pelota para quien quiera. Jesús, si quieres arrancar tú. Pues yo reitero que hay un conjunto de variables económicas que hay que atender y entender, y eso refleja lo que nos acaba de señalar Hanna, de que esto se comporta como un electrocardiograma, y hay que entender lo que es un fenómeno mundial, o sea, no es algo privativo de México. Si bien estábamos acostumbrados a la estabilidad y el control de precios, ahora ya no sucede así, y apreciamos el esfuerzo del presidente para intentar inhibir esta situación que se está viviendo y darle mayor estabilidad a los consumidores, pero hay que entender claramente cómo se comportan estas variables económicas. Hay un elemento clave, bueno, hay 2 elementos clave que hay que ver. Y uno es ahora cómo cobramos el IEPS. El IEPS, esta parte es muy interesante. Es el impuesto especial que se le pone a la gasolina. Exactamente. A la gasolina y a los energéticos. Exactamente. Y bueno, y otros productos, pero sí específicamente esos 2. Uno de los cambios que empezaron justamente a partir del 1 de enero es que ya no se cobra la gasolina en la bomba, en la gasolinera. Ahora se cobra en el punto de importación, afuera de la refinería o bien en la terminal de almacenamiento. No entiendo eso. A mí me la cobran cuando llego a la gasolinera. No, el gasolinero ya la pagó por ti. Es un elemento clave. Esa parte es muy importante para el costo de última milla. Por eso es lo que nos dice Alejandra, que se tarda 2 meses en que el precio se refleje en la gasolina. Exactamente, tú ya estás el gasolinero ya está cargando con ese costo, y justamente ahí entra precisamente la parte del sindicato. Hay un juicio que seguramente Hanna nos podrá ilustrar más de cómo la Corte incluso validó que fuera justamente el sindicato el que tuviera gran parte de la exclusividad del transporte de la última milla, y solamente algunos grupos, los más grandes del país, son los que tienen su propio suministro y su propio transporte, o las empresas privadas que han entrado al país. Ese sería el primer tema, que tiene mucho que ver en cuanto a los márgenes. Y hay un punto esencial que muy poca gente lo recuerda. Por diseño, cuando se hizo la reforma energética, el margen justamente de los gasolineros es un margen abierto. Pueden manejarse con respecto al mercado, pero si no hay ninguna obligación legal de que suban o bajen sus márgenes, pueden simplemente igual ser precios aceptantes, mantener el precio. Si el precio o los costos bajan, ellos aumentan su margen, o de otra forma simplemente se ajustan a la baja. Yo, digamos, agregando a lo que dice Gustavo. Gonzalo, perdón. Tú tienes el precio. Hay una parte que no controlamos, que es el precio en refinería y lo que cuesta el petróleo.
Y eso va a hacer que los precios se muevan. Y tenemos ya que aprender a vivir con eso, porque ya no tenemos un precio controlado. Entonces, todos los días los mexicanos nos vamos a despertar y el precio de la gasolina va a variar un poquito con respecto al día anterior, ya sea al alza o ya sea a la baja. ¿Cómo se mueve ahora el peso? Todo. ¿Cómo Y como se mueve el la jitomate tortilla y el tortilla? jitomate y todos los demás productos. Entonces ya esa es la nueva normalidad nacional, y a eso nos tenemos que acostumbrar los mexicanos porque ya está. Luego, hay unas áreas de oportunidad de mejorar el costo logístico, que eso hará eventualmente que importar la gasolina y llevarla a la estación de servicio haya costos, que eso se verá reflejado eventualmente en los precios. Y luego nos vamos al margen. ¿Qué está pasando con el margen? Y aquí la discusión que me parece interesante es, en referencia con lo que dice Gonzalo, es ese margen es libre. Cada quien puede decir si cobra sobre el precio que le costó a él adquirir la gasolina 1 peso, 2 pesos, 3 centavos, 25 centavos. Cuando hay competencia y tú te quieres ganar el favor del cliente, como productor sacrificas margen, ¿no? Te bajas para que vengan a Yo comprarte tengo a ti. una estación de servicio y tú tienes otra estación de servicio y los dos queremos que Jonás compre la Pero gasolina. también yo me puedo conchavar al de la gasolinera de Ahí junto voy. para que no nos bajemos Por eso, ahí voy, juntos. ahí voy. Va para allá. Entonces, tú tienes una estación de servicio, yo tengo una estación de servicio. Si yo quiero que Jonás me compre a mí, le voy a tener que vender la gasolina a unos centavos más baratos. Y eso implica que voy a perder margen, porque el costo de la gasolina y de llevar la gasolina hasta tu lugar y la mía es prácticamente igual, pagamos los mismos impuestos. Pero como yo quiero que Jonás me compre a mí, yo voy a tener que sacrificar margen. Ahora, si yo me pongo de acuerdo contigo para que, oye, ¿para qué nos peleamos por Jonás? Mejor subamos el margen. Esa es una circunstancia que podría explicar las alzas en el margen. A eso, con toda claridad, le corresponde a la autoridad de competencia que nosotros analizarlo. Y estamos cómo van? analizándolo, porque también puede ser que yo tenga una estación de servicio, pero la próxima estación de servicio que me compita no está enfrente como estás tú, sino está en Xochimilco. Esa estación de servicio en realidad no me compite. Yo puedo cobrar el margen que quiera, porque al señor no lo hay tengo suficientes cautivo. gasolineras. Exacto. Exactamente. Entonces, la Comisión de Competencia, que está proactivamente analizando y entendiendo por qué suben y bajan los precios en general, si tiene que ver con el alza del petróleo, con el tipo de cambio, con un cambio en el costo logístico o con el Muchas tema de variables a márgenes, considerar. muchas, dentro del rubro de los márgenes también tiene que entender si hay indicios de colusión o si es que hacen falta estaciones de servicio en el país. Y por eso es que... O sea, la variable del gandaya no es la única. Es que puede ser gandalla porque te pones de acuerdo o puede ser simplemente Porque la pradera es tuya y no hay nadie más que alrededor. tienes ¿no? poder de mercado A ver, y no hay nadie alrededor. Se anunció que a partir del próximo lunes se van a exhibir las gasolineras que en el país traen los precios más altos. Lo que va a ser... ¿Es justo esto, Jonás? Bueno, a mí, yo de lo- dar esta explicación que estamos escuchando. Yo de lo que quisiera hablar es de los agandallados, como dicen habrá las gasolineras. Bueno, y hay los agandallados, que son el 20% del ingreso familiar que se paga en transporte y que tiene que ver justo un poco con todo esto, pues. Es decir, en México el ingreso familiar, según la encuesta nacional de hogares, se va 20% en movilidad. Y en tanto esto ocurra y la relación que haya con un transporte de mediana calidad, y siempre he escuchado a Jesús Padilla decir, aquí en México queremos tener transporte de primera con tarifa de quinta, pues, y mientras sigamos teniendo este asunto en el precio de la gasolina, estos temas de mercado, bueno, difícilmente va a modificarse. Déjame abrir la ostra que Sí. estás tocando porque me parece lo más interesante. Yo me acuerdo que la primera vez que tuve que pagar una renta de un departamento, acabé de irme a vivir solo, fue mi padre que me dijo, no más del 30% de tu ingreso. ¿No? 30% es lo que debe pagar tu vivienda. Si vos te vas a sacar un crédito que no rebase el 30% de su ingreso. ¿Tú me dirías que el transporte es el 20%? Sí, o hay más, ¿eh? O sea, por A ver, ejemplo... ¿y esta es una norma internacional o en México es más alto lo que gastamos en movilidad que en el resto del mundo? En México ocurre por la relación que en ocasiones hay entre el lugar de vivienda y el centro de trabajo, Que son lejos. que son lejos. O sea, imagínate a alguien que vive en Indios Verdes y que trabaja en Coyoacán. Entonces va a tomar un bus, un camión, en las condiciones además que está el transporte en general. Y ese alguien tiene una familia de 3.7 Claro, integrantes. claro. Y entonces va a ser 5 o 10 minutos para llegar a la estación de metro, ¿no? Y ahí va a costar unos 12 pesos, más o menos. Porque los primeros kilómetros en el Estado de México son muy costosos. De ahí va a tomar metro,
¿no? Y luego va a tomar otro bus para llegar a su oficina. Déjenme ahora reunir los dos argumentos. Sí. Alejandra y Jesús están diciendo aguantémonos. No, yo no estoy diciendo aguantémonos, perdóname, no. Yo lo que estoy O diciendo... sea, los precios varían, pues Bueno, así esto ya esa- cambió. esa o sea, ¿qué le esa hacemos? parte- Y del otro lado Jonás me dice, oiga, pero es que es el 20% del ingreso. Los precios se tienen que mover en una lógica de libre mercado. A raíz de la reforma energética, nos guste o no lo que dice la norma, la Constitución y las leyes, si no nos gustan, cambiémoslas. Pero lo que dice la norma hoy es que ese mercado se regula a través del libre mercado. En contra de los agandallados a veces. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer las autoridades, y yo me incluyo, yo la Comisión de Competencia, es analizar el aumento en los precios. Si hay una tormenta y no puede importarse gasolina y hay escasez de gasolina, el precio va a subir. Pero lo mismo pasaría si hay una tormenta y se arruina la cosecha de jitomate, o si hay gripe aviar y no se puede consumir huevo ni pollo. Esas son las circunstancias del mercado. Y luego, dado que el tema es delicado, sí hay que prestarle atención a los márgenes y hay que entender por qué. Si es un problema de colusión, entonces hay que investigarla y sancionarla. Si es un problema de que tengo poder de mercado porque la siguiente estación de servicio está a 5 kilómetros, lo que tengo que hacer es una política muy proactiva de instalar estaciones de servicio en este país. Te veo con necesidad de refutar. No tanto de refutar, sino de complementar que por lo menos en el caso de la movilidad y el transporte, otra opción es tener una política pública mucho más progre. O sea, También. por También, ejemplo, claro. en Colombia, ¿no? Completamente. Quienes viven a 2 cuadras del metro pagan más por el costo del ticket del metro. Entonces, nada más que eso es muy costoso en términos, o sea, es muy impopular. Si tú, es decir, el ejemplo que ponía, la señora que vive en Indios Verdes ¿Debe pagar menos debería de pagar que el que 5 vive en pesos para llegar Coyoacán? a Coyoacán, haz de cuenta, en lugar de los 50 que se ha de gastar al día. Y quienes vivimos en el centro urbano, o sea, en la Roma, en la Juárez, ¿no? Para llegar a Coyoacán, pues deberíamos de pagar los mismos 50. Pero nosotros, que posiblemente tengamos más posibilidades, nos cuesta menos que a la señora que viene desde allá. Y entonces eso es muy desigual. No, yo no diría ir en contra del mercado, pues, sino generar una política pública mucho menos perezosa, que es lo que hemos tenido hasta ahora. De hecho, Aquí en alguna ocasión, Jesús, creo que tú compartiste conversación con Claudia Sheinbaum. Decía, a ver, si la población mexicana es una población de bajos ingresos, pues en efecto no podemos tener tarifa de primer mundo y por lo tanto no podemos tener transporte de primer mundo. Te traigo ese argumento que tú escuchaste aquí y quisiera que lo revivieras. ¿Cómo reaccionas a esa idea? Bueno, primero señalar con toda claridad que los precios los regula normalmente el mercado, el libre mercado, la libre competencia, y que las áreas de oportunidad se tienen que encontrar a partir de este esfuerzo de investigación y de identificación de algunas variables. O sea, hay que hacer la talacha, no puede ser nada más un asunto de percepción. Segundo, si bien es cierto que el 70% de la población utiliza transporte público, pues los niveles de ingreso no son competitivos para que la gente lo use de manera masiva. Entonces, es importante que la combinación del precio, ¿sí?, y el subsidio generen calidad en el servicio para que no nos veamos necesitados Como a estás utilizar el diciendo que automóvil. debe haber subsidio. Debe haber subsidio, claro. En el por supuesto. transporte. Debe haber. ¿En la gasolina también? ¿Es posible? A ver, es que aquí entramos en una discusión interesante. Debe haber subsidio en el boleto del metro, no debe haberlo en la gasolina. Porque la ley así lo dice, pues mañana pueden cambiar la ley. Depende del mercado, ¿no? ¿Quiénes somos los que estamos utilizando y para qué? Yo creo que por un lado los consumidores de transporte público es diésel. Los otros consumidores son gasolina. Sí, son estatus ¿Crees que debe haber subsidio en el diferentes. diésel? Sí, evidentemente. Donde lo coloques, el subsidio No que el finalmente, mercado debe definir los donde precios. lo coloques no debe de estar del lado del transportista como normalmente se malentiende. El subsidio es al usuario, es para que el usuario no pague 15 pesos y pague 8. Si el beneficio es para el usuario, no es para el La transportista. decisión de un subsidio en realidad es una decisión de política pública. Exactamente. O sea, el Correcto. gobierno tiene una Exactamente. bolsa de dinero que puede usar para distintos programas sociales, para distintos objetivos. Si es En materia de energéticos, ¿debemos usar la política del subsidio, Alejandra? lo que, digamos, es conocido es que además de los transportistas, quienes otros en general consumen más gasolina son los usuarios, digamos, de los deciles de mayor ingreso. Entonces, en un principio de equidad, no. Eso no quiere decir que no subsidies otros métodos de transporte,
para que la gente de bajos ingresos tenga acceso a ese transporte e incluso para lograr que la gente de altos ingresos use otros medios de transporte y el transporte a través del automóvil y con la gasolina se reduzca. Y tareas Pero hacerla de abogado del diablo. son dos discusiones que no chocan. ¿O no? El tema de la política de competencia es central a este debate. ¿Sí o no? Sí. Voy a corte y regresamos a hablar de la política de competencia en este debate. Estamos hablando del transporte, las energías que se requieren para mover el transporte, y a ver si voy entendiendo bien. Centrándonos en gasolina, pero podría ser para el resto de los energéticos. El país se acostumbró durante demasiados años a tener precios más o menos fijos, estables de gasolina, porque si variaba el precio del mercado, en el extranjero, en fin, subsidiábamos. El problema es que luego, pues ese subsidio nos impedía invertir más en salud o invertir más en educación. Entonces hubo una decisión del Estado mexicano para quitarle el subsidio a la gasolina y usarlo en otras cosas. Pero eso ha hecho que los precios se estén moviendo. Se añade a esto que los mecanismos de competencia, que son los que de alguna manera permiten también bajar los costos, no funcionan. O bien porque no hay suficientes distribuidores de gasolina, ¿no? O bien porque están coludidos, estamos en esa averiguación. En efecto, porque podría haber gandallas. También el problema de eficiencia en la distribución, ¿no? Quien nos distribuye no está haciendo el mejor trabajo y no tiene los mejores recursos para hacerlo. Tenemos que mejorar esa eficiencia. Ahí están los problemas. Y junto a esto hay una población, los llamaba Jonás los agandallados. Pues sí, dígame usted lo que quiera decirme. No quiero que me suba el costo de transportarme porque implica el 20% de mi ingreso. Y usted, yo voté por usted, señor presidente, para que no suba esto, hágale como le quiera hacer y pronto, no me diga que en 10 años la siguiente generación se va a beneficiar de sus políticas. A ver, pasamos al capítulo, al último bloque de soluciones. Si quieres, Gonzalo, arrancamos contigo. ¿Hay alguna manera de lidiar con esto que parecía demasiado complejo para resolverlo, desde el estado de ánimo hasta los problemas de mercado? De hecho, se puede, completamente se puede. Al día de hoy, por ejemplo, que la gasolina premium y la Magna andan en 20, 21 pesos aproximadamente, 6.50, 6.40 son de puros impuestos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer y atacar diferentes cosas. Mañana el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda, puede emitir un decreto y reducir esos impuestos a la mitad. ¿Estás y diciendo bajar. que Hacienda también puede ser gandalla? Por supuesto. Aquí el primer ganón de todo este debate, en cualquiera de los ángulos, es precisamente la Secretaría de Hacienda, que es el puntal de las finanzas públicas al día de hoy. ¿Cuánto dinero le quitarías a Hacienda si le tumbas ese impuesto? Depende cuánto justamente podemos hacer por otros lados. Si, por ejemplo, ponemos una política de inversiones, de una depreciación acelerada para fomentar la inversión en infraestructura, eso puede fomentarnos en el mediano plazo bajar los costos. Digo, no, Si utilizamos, por ejemplo, un cacho de esos impuestos que estamos recaudando para movilidad en ciudades, ahí vamos a bajar una gran parte. Si bajamos justamente ese tipo de cosas en cosas súper focalizadas, como ya existe el diésel, por ejemplo, para pescadores, viene altamente subsidiado. Subsidiado. Exactamente. Se puede hacer todo ese tipo de políticas. Aquí hay falta de voluntad política o incluso un poco de falta de imaginación, pero aquí en este espacio es donde podemos dar un poco de esas ideas. Alejandra. Respecto a lo que implica el impuesto a la gasolina, estos 6, 7 pesos que menciona Gonzalo, durante el año 3 y 4 de Peña Nieto, el precio del petróleo se desplomó, ¿no? O sea, estábamos calculando precios de 80, 100 por barril y llegó a 50, 55, 60. Y las finanzas públicas no se vieron tan deterioradas justamente porque se quitó el subsidio a la gasolina. O sea, tan importante es que logró compensar en parte muy importante la pérdida del gobierno por no vender petróleo o por venderlo a precios baratos a través del subsidio de la gasolina. Un peso de estímulo fiscal, o sea, si el gobierno dijera, en vez de 7 pesos de impuestos, cobro 6, un peso de estímulo fiscal a las gasolinas representa un gasto para el erario público o una no recaudación de 60,000 millones de pesos anuales. Entonces la pregunta es de política pública. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres subsidiar las gasolinas? O dar transferencias a las O madres dar transferencias a las personas que usan metro, a ampliar el metrobús. ¿Quieres, además, que a mí me parecería muy lógico,
ampliar la tenencia para que quienes tengan coche se quieran bajar del coche y ese dinero usarlo para mejorar el transporte público. A ver, el O sea, presidente hay dijo- que verlo así, en esta lógica A ver, más ahí amplia. empecé el programa, ¿no? El subsecretario Herrera dice, pues la tenencia puede ser un impuesto que nos ayude a resolver las apreturas económicas de la época. Y al día siguiente el presidente lo descalificó, dijo, no voy a subir impuestos, lo prometí, no lo voy a subir. Y con Herrera, por cierto, a un lado, sin entonces señalado. ¿Y tú, Jonás? Pues mira, yo haría un poquito de historia, como decía al principio del programa, pues no, fue en el 2011 que se abrió esta posibilidad. Le dijo el presidente Calderón al presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, cumplimos con nuestra palabra. Eliminaron al nivel federal el impuesto de la tenencia. Y de ahí a la fecha, 22 estados no pagan tenencia, hoy por hoy. Si nosotros, voy a revolver un poquito aquí la cosa, pero... ¿Solo 10 estados pagan tenencia? Más o menos, actualmente. Entonces, y obviamente con cierto nivel de subsidio a la tenencia. Ahora, la tenencia no es un impuesto perfecto, para nada, pero como decía Herrera, es un impuesto más o menos fácil de recaudar. No es un impuesto perfecto porque es un gravamen a la tenencia, no al uso. Y lo que afecta al vehículo particular es el uso. Entonces, habría otras formas también de gravar el uso del vehículo particular. O Con sea, gasolinas caras. yo estoy totalmente de acuerdo en no subsidiar las gasolinas, eso sí. Sin embargo, ¿por qué? Pues porque los 200,000 millones de pesos que se subsidiaron en 2012 por ahí, ¿no? Esos habrían podido servir para hacer unos 4 programas de apoyo al transporte masivo federal, que comenzó con 40,000 millones de pesos. Entonces, en lugar de subsidiar a quien tiene un vehículo privado, pues ofrécele mayores ingresos a un programa que apoya el transporte masivo intraurbano de calidad, ¿no? A ver, el presidente dijo, yo me comprometí a no subir los impuestos, no me pidan que suba la tenencia. ¿Qué le respondes? Pues la verdad es que en O sea, ese la gente sentido... votó por eso. Pues que la realidad ha cambiado. de Desde que hecho- llegó la realidad cambió. Y que además no habría eliminado se la tenencia, contraponen. y una cosa, la verdad es que el presidente no estaría inventando o no un impuesto nuevo. O sea, la tenencia existe. Pero Y ese aparte, y es un no asunto se local. contraponen. El 10% de los que más recursos tienen pagan el 50% de la tenencia antes de quitarla. Favorecimos a los que más tienen. Pero no se O sea que es- contraponen, porque el presidente, al ser presidente del Estado mexicano, su nivel de injerencia, digamos, o su política de impuestos está en lo federal. Y la tenencia es Y la estatal. tenencia es local. estatal. Exactamente. Entonces, él puede mantener su compromiso de no aumentar impuestos y un gobernador en algún estado puede decidir aumentar Pero eso se ve el muy costo de la complicado, Hanna, tenencia. porque una vez que el presidente dice algo ya todo el mundo se calla Se o se alinea. acomoda. Es muy complicado y creo que ese impuesto serviría sin duda alguna para fortalecer temas de infraestructura, vialidad, de señalización, iluminación, seguridad en viales Sin duda. y desde luego transporte Esa eficiente. fue la seguro. demagogia en la época de Calderón. Así es. A ver, el presidente dijo, engañaron. se acabó la tenencia y a ver qué gobernador valiente dice, pues yo me Lo opongo utilizó y en voy a campaña, cobrar claro. la tenencia y además quiero que la gente me quiera. Sí. Y lo fueron quitando por un tema netamente electoral. Ahora, hay una Conforme venían las cosa, elecciones se bajaban. Siempre se ponía en la cancha del electoral el debate de la tenencia. Ahora, hay una cosa. Estamos ahorita pensando justamente en subir impuestos. Podemos quedarnos sin subir impuestos simplemente reduciendo el gasto. Voy a poner uno sobre la mesa. ¿El gasto de? El gasto, podemos eliminar, por ejemplo, el gasto innecesario de una refinería que no tiene ninguna lógica alguna. La liberación de esos recursos nos José, da- iba a preguntarles eso. ¿La refinería que está planteada no va a bajar los costos de la gasolina? No. Digo, decían que había un problema de Pues, infraestructura. no, todas las voces dicen que no está No. bien. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, la voz del presidente dice que está bien, y ¿Qué la dice voz de la Hanna? secretaria. Pero a ver, No, de hecho ya justamente ahorita el IMCO acaba de salir con un estudio bastante completo donde pone justamente que tiene un 2% de posibilidad de que tenga rentabilidad. Nosotros justamente en GMEC habíamos desarrollado un modelo, precisamente hace un poco más de un mes que lo terminamos, donde no hay un escenario de precios, no existe, donde esa refinería sea rentable. Son los costos asociados, tenemos justamente las referencias internacionales, la misma pero volatilidad me de estoy confundiendo un poco, Alejandra. No da. Para eso decía hace un momento, hay un problema de infraestructura. Si mejoramos la infraestructura, abatimos costos. Pues las refinerías son parte de la infraestructura. Si no tenemos que jalar dinero de San Diego, gasolina de San Diego o de Los Ángeles, vamos a abatir costos. Yo diría que son dos discusiones Exacto. que se mezclan. Hoy es más barato, con la configuración de refinerías que tenemos y el petróleo que nosotros producimos, importar gasolinas. Y de hecho, Pemex, el sexenio pasado, hacía sus cálculos de cuánto produzco versus cuánto importo. Y cuando producir me costaba más caro que importar, importaba gasolina y por eso fueron creciendo las importaciones de la gasolina.
Entonces, en el corto plazo, en términos de abatir costos, rápido, es importar gasolina barata y tener sistemas logísticos integrales para poderla mover al costo más barato posible en el país. Ahora, quieres tener un país en donde el 80, el 90, el 100% de la gasolina sea importada, ahí pudiera haber una discusión de seguridad energética. Sobre eso, personalmente no me pronuncio, porque es ahora sí que asunto de la mantenida 14 de la Secretaría de Energía. Pero hoy, en el corto plazo, la manera más barata de traer gasolina es importándola y creando sistemas Déjame darle logísticos. un dato puntual a ese Aunque dato. importarlo haga que varíen los Pero precios. déjame darte un dato en términos de las eficiencias de esa Me parte. había pedido Jesús. Claro. Sí, yo solamente señalo en esta parte de que sí tiene que haber una política integral. Si hablamos de no subir los impuestos, ciertamente es una promesa de campaña para tan solo el 40% de los mexicanos que pagamos impuestos, porque el otro 60% viven en la informalidad, y si nos vamos a estados como Chiapas, el 80% vive en la informalidad. Entonces, tiene que tener un enfoque mucho más integral de otra dimensión, que solamente una división a partir de hechos concretos. Te digo, retomando un poquito lo que correctamente decía Hanna, un dato muy puntual. Nos cuesta 35% más a Pemex producir la gasolina comparado contra el precio internacional. Es ese margen el que permite justamente que podamos traer gasolinas por tren, aunque sea mucho más caro que traerla justamente por ducto. Todo ese tipo de cosas son donde tenemos esas ganancias de eficiencia a lo largo y ancho. Pero te digamos esa parte, es una decisión de política pública y bien o mal es una parte de decisión política que se tenga que hacer. No puedo irme sin cerrar el tema que nos trajo en enero, hablando intensivamente, el robo de combustible, ¿no? El huachicol, porque era una de las variables que también se presentaban como problemáticas de las ineficiencias, pues, que no se surtiera con eficiencia, digamos, que los precios no se fijaran, esto de tener litros vamos por litros de A10, dicen en Hidalgo, ¿no? Vamos por litros de A8. En fin, sí te hacen unas variaciones muy serias, peligrosas. ¿Sienten que este combate a lo que tú llamas el mal llamado huachicol, digamos, al combustible robado, está modificando el esquema de mercado? ¿Ustedes lo han visto? ¿Traen reflexiones a propósito? Pues la población no lo percibimos, ¿no? Como siempre decimos, nadie pudo estar en contra de la medida, pero nadie estuvo a favor de cómo se implementó. Hoy por hoy, lo único que tenemos la información que pronunció el presidente de la República. Ahí hay un elemento clave. Tú me habías aquí dado datos ¿Sí? de un robo intensivo, Así es. increíble, creciente. A ver, supongo que ya tendrás datos de que eso se redujo. Se redujo sustancialmente y ya volvió a repuntar, precisamente en el mes de marzo. Justamente toda la parte del cierre de ductos que ocurrió presente, la principal razón del desabasto, al día de hoy ya justamente grandes segmentos de ductos fueron justamente reemplazados, se les metió un poco mejor la tecnología, pero sin embargo las fugas, algunas regiones como el Triángulo Rojo cerca de Puebla, ¿Pero tienes información de que en marzo ya vuelve a volvieron crecer a niveles de repuntar, diciembre? Ya volvieron a repuntar. No a los niveles de diciembre, afortunadamente, pero ya repuntaron de los niveles mínimos que nos había mostrado el presidente el 21 de febrero, si mal no recuerdo. Es un problema que a final de cuentas sigue siendo de Estado de Derecho, de seguridad nacional, sinceramente, y que todavía no hemos atacado ni siquiera la superficie de ese problema. Muy bien. Gracias, pues vamos hacia cierre. Yo les voy a pedir que me ayuden a... Pensando que tuvieran al presidente enfrente o a la secretaria Nale, ¿no? Tuvieran 10 minutos para decirle, mira, frente a este enojo popular, ¿no? Y este problema económico, te sugiero 2 puntos. Buenas. En las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y el Valle de México, el costo de las externalidades del vehículo es de 173,000 millones. Estamos hablando del 4% De los del daños PIB. del vehículo. del Así coche. es. Estamos hablando del 4% del PIB de estas 3 zonas metropolitanas. En 2016 parimos un 5.3% anual de vehículos privados y 1.5% de personas. Yo pensaría que quienes tenemos un vehículo privado tenemos que hacernos cargo de las externalidades que genera el vehículo. Tenemos que pagar. Un vehículo, claro, un vehículo ocupa 20 o hasta 30 metros cuadrados de espacio público, una persona 1.2 metros cuadrados de espacio público. Es imposible que en las ciudades sostengamos un vehículo privado sin pagar absolutamente nada, ni dónde se estaciona, vaya. Jesús. Pues que hay una política pública en este sentido que logra armonizar, ¿no?, los intereses y esfuerzos de cada uno, y que también hay una política de movilidad que oriente mejor la asignación de recursos, cambiándome la pirámide de inversión hacia el material rodante, tal suerte que tengamos transporte eficiente, seguro y de calidad. Gonzalo. Complementar inversiones.
El Estado no se puede dar el lujo de quedarse solo en la batalla que tiene por modernizar el país. Tenemos justamente que atraer las inversiones necesarias en los distintos rubros, desde la parte más pequeña hasta la parte más macro del país, y justamente tenemos que revisar ese papel. El control no lo es todo, es simplemente una ilusión. Alejandra, cierras tú. En específico, en el mercado de las gasolinas, lo que les diría uno es, hay parte de las alzas y bajas en el precio que no vamos a controlar. Y para poder controlar lo que podríamos controlar como gobierno, como Estado, y incluyo a la Comisión de Competencia en ese sentido, hay que trabajar en 3 factores. Uno es crear de manera consciente sistemas logísticos integrales para poder mover la gasolina a costos más baratos en el país. Y para eso necesariamente se necesita la participación de privados, entonces hay que invitarlos a este esfuerzo, que implica inversión privada. 2, necesitamos una política nacional proactiva de instalación de nuevas estaciones de servicio. En este país, con respecto al número de población que tenemos y con respecto al número de vehículos que hay, cabrían, según nuestros datos, el doble de estaciones de servicio de las que hay. El doble de gasolineras. De las que hay. Y no se instalan porque es un infierno instalar estaciones de servicio, porque hay todo tipo de regulaciones estatales y municipales y además de costos administrativos que lo hacen un infierno. Yo invitaría al presidente de la CONAMER, que es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, a que hiciera una cruzada nacional por instalación de estaciones de servicio. Y tercero, que antes de, y no lo digo por el presidente, sino más bien por la iniciativa hoy en la Cámara de Diputados de irnos moviendo hacia la regulación de precios, yo pediría que le demos más chance al mercado. Es que hay que trabajarlo. El mercado estaba completamente descompuesto y lo que hay que hacer es crearlo. Y nos molesta en el día a día y yo entiendo que las personas tienen necesidades y conflictos diarios y no tienen tiempo para esperar. Pero los mercados no se crean de la noche a la mañana, hay que trabajarlos. Y si funcionan, bajarán los costos y será más eficiente la entrega. Y Paciencia. sueno neoliberal y tecnócrata, pero lo otro es demasiado costoso en términos de recursos públicos y a mí me parece que hay otras necesidades mucho más apremiantes en el país. Y de eficiencia. Esta no es una conversación sencilla, insisto, reúne variables rudas de economía con muchas emociones y con cuestiones del bolsillo. Y en efecto, pues los agandallados están padeciendo a cada movimiento de precios, no solamente energéticos, pero los energéticos en particular. Ojalá encontremos una cuadratura y yo haría votos por no abrazar una sola explicación y acusar a un solo chivo expiatorio, porque es una forma de fugarse hacia adelante y no nombrar las cosas por sus nombres. Espiral, 10 de la noche todos los miércoles. Muchas gracias por habernos permitido entrar a su hogar.